Empezamos y por favor, si tienen a la mano su tarea, les voy a pedir que participen voluntariamente y si no, pues yo decido por aquí al azar, que nos lea. No tiene que decirlo de memoria, si quiere leerlo o si tiene la idea que la externe. Entonces, vamos a empezar primero porque es programación orientada a objetos. Hagan de cuenta que hoy iniciamos el curso, pero realmente todo lo que hemos visto tiene mucho que ver ya con orientado a objetos. Nada más lo vamos a ir acomodando para irlo conociendo, ir aplicando los conceptos, irlos entendiendo. A ver, ¿alguien que quiera leer qué es la programación orientada a objetos? Por favor. Es un enfoque de programación que se basa en la utilización de objetos y clases para representar conceptos y programas. Trabajo permite a los programadores organizar código en unidades lógicas y reutilizables, lo que puede mejorar la claridad, mantenibilidad y escalabilidad de un proyecto. Además, también proporciona herramientas poderosas como la investigación, la herencia y el polimorfismo. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Otra idea? ¿Sí? Ajá. Exactamente, ok, bueno, tratando de complementar las dos ideas, acá ya la orientó mucho a lo que son los conceptos de la programación orientada a objetos, allá está cercano a lo que es el mundo real. ¿Cuál sería la idea de la programación orientada a objetos? Yo sé que es un concepto, una idea, pues que ya tiene mucho tiempo, pero pues normalmente en los cursos de programación, en los de inicio, pues no se ve, generalmente no se ve mucho de orientado a objetos. ¿Cuál creen ustedes que sea la razón? O bueno, primero, ¿alguien tiene idea, sabe cuál es la programación que se usaba antes de la programación orientada a objetos? ¿La de qué? Bueno, consola es nada más una interfaz diferente, pero la programación lineal, algoritmos, la programación se les llama estructurada, programación estructurada, ¿sí? Entonces, la programación estructurada se basa en algoritmos. Lo principal son las funciones, los algoritmos, pero tiene una característica en donde las funciones, bueno, los algoritmos luego los convertimos a funciones, están separados de los datos, están por separado. Entonces, hay mucho intercambio a través de parámetros, porque la solución de los problemas es en función de algoritmos y de funciones, ¿sí? Entonces, ahí yo usé durante mucho tiempo la programación estructurada, de hecho fue la que más utilicé en producción. Y pues yo cuando me dicen de la programación orientada a objetos, realmente sí fue algo que dije, ¿para qué? O sea, ¿qué caso tiene complicarnos si ya esto lo entendemos muy bien y podemos hacer muchas cosas? Pero, ¿por qué creen ustedes que surgió otra forma, como dijeron por ahí, otro paradigma? ¿Qué es un paradigma? ¿Qué idea? ¿Qué viene siendo un paradigma? ¿Una qué? Es como una creencia, es como podemos decir, una forma de ver las cosas, una filosofía, es otra forma de pensar, ¿sí? Entonces, ¿por qué cambiar de forma de pensar de la programación estructurada a otra nueva? Que inclusive antes de la programación estructurada era la programación lineal, donde no había tantas funciones, no había tantas estructuras de control. Entonces, ¿cuál creen ustedes que sea la idea de ir cambiando de paradigma de programación? Porque eso de más sencilla, yo también lo compré en un principio, pero realmente no es que sea más sencilla, pero sí ataca más complejidad de los problemas. Los problemas empiezan a ser más complejos, y llega el punto en que con la programación estructurada ya es muy difícil darles mantenimiento, darles seguimiento. Entonces, por eso, quienes fueron visionarios cuando la programación orientada a objetos, no sé, la empezaron por ahí a mencionar por los 70s, creo, gente que empezó a ver pues que la programación iba caminando tan rápido, era una disciplina que iba avanzando tan rápido, que iba a llegar el momento en que no iba a ser suficiente. Entonces pensaron, ¿cómo podemos abordar los problemas
para resolverlos de otra manera. Y es donde voltean al mundo real. ¿Sí? Por eso yo ahí en los conceptos, yo les pedí que pusieran ejemplos del mundo real, porque la programación orientada a objetos se toma las ideas, los conceptos de cómo funciona el mundo real. ¿Sí? Bueno, entonces, creo yo que el cambio de paradigma de cualquiera a otro, ¿a qué obedece? A la complejidad de los problemas que va avanzando. No quiere decir que sea más fácil, no necesariamente. A mí al principio me dijeron, no, es que la programación orientada es más fácil. Y yo sí les creía al principio, pero pues resulta que no es tanto así. Sí fácil, depende en qué etapa tú vayas a utilizar la programación orientada a objetos. Hay una que se llama programación basada en objetos. Y ahí usamos objetos, pero los que ya están creados. Y en la programación orientada a objetos, parte de lo fuerte es que nosotros vamos a crear esos objetos, ¿sí? Bueno, entonces, esa es la idea de la programación orientada a objetos. Ahorita para ustedes va a ser transparente el hecho de transitar. Lo que vimos en fundamentos de programación fue con un enfoque estructurado, ¿sí? Porque era lo primero. Y ahora lo vamos a ver orientado a objetos, pero el cambio no va a ser tan drástico como nos pasó a nosotros, a nuestra generación. Nosotros, cuando ya nos dijeron que había que dar orientado a objetos la programación aquí, tuvimos que llevar talleres, cursos, porque nuestra mentalidad era estructurada. O sea, tuvimos que cambiar la mentalidad, ¿sí? Bueno, de la programación. Bueno, entonces, vamos a ver el primer concepto que les encargué. Bueno, ¿qué fue qué? ¿Qué es abstracción? A ver, la abstracción. ¿Qué es la abstracción? ¿Alguien puede leer, por favor? A ver, pues danos el ejemplo y ahorita leemos. Una escuela puede tener muchas características, pero con la abstracción me voy a enfocar únicamente en las características que yo necesito. Para ello, por ejemplo, una escuela puede ser el mismo administrativo con el control de administración. Se hace una abstracción, sí. Gracias. Podemos leer. Más relevante. De una obra abstracta. Ajá. Ah. O sea, no lanzas por todo, solamente las partes más importantes para ti. El arte abstracto, ¿no? Que a veces no lo entendemos, ¿no? Y queremos, es un niño de primaria. Y no, lo que pasa es que, pues bueno, es que ahí la mente como que ya anda en otra dimensión, ¿no? A veces. Y entonces, sí, pero la abstracción, entonces, ¿qué viene siendo? ¿Qué idea sería de la abstracción? Bueno, obviamente que la misma palabra nos puede dar una idea, ¿verdad? Solamente centrarse en la información esencial de lo que... Nada más en lo esencial, ¿verdad? Sí. O sea, la abstracción nos permite ver nada más lo esencial de las cosas. Yo, bueno, no sé si lo leí en algún libro de programación o es una idea muy clara que yo tengo. La abstracción es la defensa de la mente ante la complejidad. La defensa de la mente ante la complejidad. Porque nosotros, cuando vemos algo, si tuviéramos que adentrarnos al detalle, yo creo que ya nos volveríamos locos, ¿no? De ver, por ejemplo, una computadora y para poder usarla, entender cómo trabaja por dentro, pues nunca la usaríamos. Entonces, todo lo que nosotros vemos en el mundo es una abstracción o puede representar una abstracción. Aquí el ejemplo que dijiste fue de una escuela, por ejemplo. ¿Cómo podemos hacer la abstracción de una escuela? Pues a lo mejor, como tú dices, nos imaginamos el proceso administrativo y podemos hacer un diagrama. O nos imaginamos tal vez las instalaciones y se hace un plano. Entonces, lo que nosotros vemos ahí, el plano de la escuela, ya ven que hay uno en la entrada, ¿no? Es una abstracción de todas las instalaciones del tecnológico. Entonces, la abstracción nos permite ver nada más lo que nos conviene, lo que realmente es importante para nosotros, ¿verdad? Ahora, de las cosas que ya están hechas, pues podemos hacer abstracciones diferentes.
Por ejemplo, cuando se hace la instalación eléctrica en una casa, vamos a poner una casa. De una casa hay diferentes abstracciones. Una es el plano arquitectónico, cómo se va a ver la casa, la fachada, pero para quien va a hacer la instalación eléctrica, por ejemplo, se hace otra abstracción, que es el plano de la instalación eléctrica. Para quien hace, va a ser, no sé, la cuestión de plomería, pues es un plano diferente, es una abstracción diferente. Entonces, la abstracción es algo que nosotros vemos, no todo lo tenemos que ver igual, pero ¿en dónde la vamos a utilizar nosotros en programación? Pues de los conceptos de los problemas vamos a hacer abstracción para poder crear luego objetos de esas abstracciones, ¿sí? Bueno, entonces la abstracción nos permite ver, definir nada más lo esencial de lo que a nosotros nos interesa. ¿Cuál es el siguiente concepto? Es el de encapsulamiento. Fíjense, hay una imagen que, más que ahorita se me olvidó buscarla, en donde viene en un libro de programación. Viene un gato, así un gato, se viene el dibujo de un gato, y luego vienen tres personajes, un niño, una señora ya viejita, una ancianita, y un carnicero. Y entonces los tres están viendo al gato, y cada quien en su mente está imaginando, está haciendo una abstracción del gato. Entonces, el niño, ¿cómo hace la abstracción del gato? Como si fuera un juguete, como si fuera un peluche. Y luego la señora, la ancianita, ¿qué abstracción hace? ¿Cómo lo está pensando? Como como una mascota de compañía, ahí ronroneando y acompañándolo cuando está tejiendo. Y luego el carnicero, ¿qué abstracción hace del gato? ¿Sí es chino? No quiero decir, pero sí, hace una abstracción bastante cruel, ¿no? Lo ve como un conjunto de huesos, de carne y que puede aprovechar. Entonces, pero si ustedes se fijan, es el mismo gato. La abstracción es diferente porque depende qué es lo que yo quiero ver, ¿verdad? Bueno, vamos a el encapsulamiento. ¿Alguien que quiera pueda leer encapsulamiento, por favor? Encapsulamiento, la información almacenada en un objeto y la parte de esta información que puede ser visible para el objeto. Ok, ¿algún ejemplo? Somos que, como en una biblioteca, podemos, como que el encargado puede elegir cuáles libros son accesibles para que los agarren y cuáles están escondidos. A lo mejor están para otro propósito, ¿no? Ok, ¿alguna? Sí, por favor. Imaginar una caja fuerte, pues, Ajá. el propósito principal de esa caja fuerte es mantener seguros los objetos que contiene y su diseño está encapsulado para garantizar que solo las personas autorizadas puedan acceder a su contenido. Sí. Y de manera similar en programación, el encapsulamiento consiste en ocultar los detalles internos del objeto y exponer solo las funcionalidades necesarias a través de interfaces. Ok, gracias. Entonces, a ver, como decía, pues la palabra nos ayuda, ¿no? Nos ayuda a entender o a ver de qué se trata. ¿Qué viene siendo pues el encapsulamiento? Dice que debe proteger el ejemplo de la caja fuerte. ¿Por qué en una caja fuerte no cualquiera tiene acceso? Porque no tiene permiso, ¿verdad? Entonces, el encapsulamiento nos permite ocultar algo que no queremos que se vea y que si se va a acceder a él, tenga que ser a través de, como tú dices, una interfaz. Una interfaz es como una cara, ¿verdad? Es como una máscara que se ponen las cosas para poder interactuar con ellas. Entonces, si ustedes voltean al mundo real, todo normalmente está encapsulado, es decir, todo está protegido, incluyéndonos a nosotros o todos los seres vivos. ¿Nosotros cómo estamos encapsulados? Pues por la piel, ¿sí? La piel es el órgano más grande del cuerpo y porque nos está protegiendo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, para poder sobrevivir, necesitamos ingerir alimentos, ¿sí? Pero el alimento
lleva un proceso y tiene una interfaz por donde puede acceder el alimento, que es, por ejemplo, la boca, ¿verdad? Entonces, la boca es una interfaz para poder, entre otras cosas, acceder al alimento. E internamente, eso está oculto, internamente ese alimento se procesa para aprovecharlo. Entonces, todos volteamos a cualquier lugar, a ese aparato, ¿por qué decimos que está encapsulado? El proyector, el cañón. O sea, por ejemplo, para poderle dar energía, para poderle proporcionar energía, yo sé que internamente, o me imagino que internamente, pues llegan los cables de la corriente y llegan y conectan y prende algo, ¿no? ¿Se imaginan si no estuviera encapsulado? ¿Cómo podríamos darle energía? Pues conectando directamente los cables. Sin embargo, ¿cómo le damos la energía? A través de una interfaz controlada. La interfaz normalmente es algo que controla lo que está dentro. Entonces, le damos energía a través de la interfaz que viene siendo el enchufe, que está especialmente diseñado para eso. Entonces, todos los elementos, por ahí varios pusieron ejemplos de un carro, un automóvil. ¿Por qué, por ejemplo, el tanque de la gasolina no está expuesto de un automóvil? Porque es un elemento peligroso y se imaginan que me dijeran, no, pues para poner gasolina, tú tienes que abrir el tanque y meter ahí la gasolina. Hay un conducto especial, hay una interfaz especial para que entre de manera segura esa gasolina. Entonces, el encapsulamiento va a ser algo muy importante y como les digo, todos son conceptos, elementos tomados de la vida, del mundo real. Bueno. Fíjense, por ejemplo, ayer que fue el Día del Amor y la Amistad. Si alguien ve una persona que le es atractiva, ¿sí? ¿Qué abstracción hace de esa persona? De lo bonito, de lo... ¿Ustedes creen que cuando a alguien le resulta atractiva una persona, se va a andar fijando que si tiene hígado, que si tiene pulmones, pero si no lo tiene, no viviría? ¿Sí? ¿Cómo andas del hígado? Nosotros hacemos abstracciones de las personas. Sí. No, es que, o sea, no vas a hacer, te vas a fijar en lo que te interesa, ¿no? Ok, ¿cuál es el siguiente concepto? Objeto. A ver, chavos, objeto. Alguien que pueda leer concepto de objeto, que en eso está basado todo, ¿verdad? Ahí, por favor. Es una instancia de clase, siendo la clase la que define la estructura y el objeto. Es una instancia completa de esta clase. Ok, es una instancia de una clase. Que no se les olvide eso. Un objeto es una instancia de una clase. Un ejemplo de esto puede ser un coche. El coche contiene nuestro coche, sus características, marca, color, año de salida, etc. Pero a su vez da los métodos de la clase coche como entrenar. Ok. ¿Tú querías decir que es un objeto, eh? Ok. Entonces, ¿qué es un objeto? A ver, cualquier cosa que volteemos a ver es un objeto. Nosotros. Por cierto, no se van a ofender si aquí tratamos a las personas como objetos, ¿eh? Es la única clase donde podemos tratar a las personas como objetos. ¿Sí? Ya ven que siempre dicen, no, las personas no se les trata como objetos, no somos objetos. No, aquí sí somos. Todos somos objetos, ¿sí? Bueno, entonces, realmente el objeto es la parte central del paradigma, de la idea del enfoque orientado a objetos, hasta el nombre, ¿no? Entonces, el objeto es
similar a como en la otra programación, como si fueran los datos, ¿sí? Allá veíamos las variables, y todo, pero a final de cuentas, cuando se ejecuta algo, se trabaja con los datos. Bueno, aquí, al final de cuentas, en la ejecución se trabaja con objetos. Sí, el objeto, nada más, no quiero andar ahorita mucho porque es un complemento muy importante con lo que es la clase. ¿Sí? Vamos a ver qué es la clase. Ya cuando tengamos los dos conceptos, podemos ahondar un poquito más en la idea. ¿Qué es la clase? Actúa como una plantilla y va a definir las características y comportamientos de una entidad. Actúa como una plantilla, ¿sí? Ok. ¿Ejemplo? En lugar de bicicleta sería como la clase, ¿no? Y ya cada uno sería. Cada uno sería. ¿Alguna otra idea que es una clase? Aquí dijeron que es una plantilla. Conjunto de objetos, ok. Y así como idea general. Una clase, un ejemplo sería nuestra clase. Compartimos una característica en común de que vamos a tomar clase. ¿Y los objetos son los alumnos? ¿No? O no sé. Y el profe también es objeto. Bueno, sí. ¿Dónde podemos ver muy claramente lo que es una? Hay un ejemplo clásico de lo que es una clase. Porque dijiste que era una plantilla, ¿sí, verdad? Una plantilla. Y una plantilla es como un molde, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el ejemplo típico que nos dan cuando queremos ver la diferencia entre la clase y el objeto? Es que clase y objeto, créanme que están tan íntimamente unidos que a veces los confundimos, ¿sí? Es una clase, no, es una clase, es un objeto. Es un objeto, no, es una clase. Entonces, la clase viene siendo el molde. El ejemplo típico que se pone es el de las galletas. Cuando tenemos un molde de galletas, el molde es la clase y las galletas son los objetos. De un molde yo puedo sacar muchos objetos. Por eso por ahí dijeron, un objeto es una instancia de una clase. Una galleta es una instancia del molde de la galleta. Entonces, hay muchos ejemplos. Ahorita dijeron del automóvil. ¿Cuántos automóviles iguales que el mío habrá? Bueno, yo traigo un Stepway azul. ¿Cuántos creen ustedes que en el mundo haya iguales que el mío? Pues no sé, muchos, ¿no? ¿Quién sabe cuántos? Pero muchos. Bueno, cada uno de esos son objetos, pero todos obedecen a un solo diseño. El diseño es la clase. Entonces, los objetos se crean a partir del molde que es el diseño de la clase. O un ejemplo también muy típico, en un fraccionamiento donde todas las casas son iguales. ¿Sí? En todas las casas son iguales. Y luego ya cada quien la pinta de un color. O sea, cada casa es un objeto. ¿Y cuál sería la clase de esa? ¿Ok? Bueno, el fraccionamiento va a contener a las... Pero ¿cuál sería el molde de esas? Por ejemplo, el plano. El diseño. El plano de la casa. Hay la cuadra de un fraccionamiento donde hay 20 casas. Y todas son iguales, tienen el mismo diseño. ¿Sí? Ese diseño, en los planos, viene siendo la clase. Pero la casa en sí, vienen siendo los objetos. Porque tal vez se entregaron todas igual, pero ya simplemente están ubicadas en una posición diferente. Y a lo mejor llega alguien y la pinta de un color, le pone un piso de otro color, de otra forma, y se empiezan a personalizar los objetos. Entonces, es lo mismo acá. Nosotros vamos a tener clases. Java tiene muchísimas clases ya creadas, muchísimas, algunas de las cuales ya las hemos usado, pero lo interesante de la programación de objetos es que para resolver los problemas nosotros vamos a crear clases de las cuales vamos a instanciar objetos. ¿Ok? Bueno, entonces, a ver, ¿cuál es el siguiente concepto? ¿Qué es un atributo A? Atributo o propiedad. Me faltó uno en la tarea. Algo faltó, ¿verdad? ¿Qué es un atributo o propiedad? Pones alguien que... A ver, aquí, por favor. Una característica que se le puede asignar a un objeto. Una característica es el que se le puede asignar a un objeto.
¿Alguna otra idea? ¿Un ejemplo? El ejemplo, por decir al coche se le puede asignar el atributo de ya sea el color, el precio, Color. el modelo. Por ejemplo, ¿verdad? Ahora, ¿qué atributos son los que se le asignan a un coche? Eso depende de la abstracción que hagamos de él. ¿Sí? Ok, entonces un atributo define un estado del objeto. ¿Cuántos cañones iguales que ese habrá? ¿Quién sabe cuántos se han fabricado? Yo creo que miles, ¿no? Pero tal vez, pues cada uno a lo mejor ya está en un estado diferente. Bueno, y a lo mejor no todos son blancos, puede haber uno negro. Las propiedades definen las características del objeto, ¿sí? O sea, son datos, son datos. Me dice, si por ejemplo aquí yo hiciera una clase que fuera alumno, una clase de alumno, y hago una abstracción del alumno, ¿qué datos me interesarían a mí del alumno para mi clase? A lo mejor no me interesa pues la edad y el peso, estatura, eso no, que sí lo tienen, pero la abstracción mía no me interesa. Entonces la abstracción que voy a hacer es número de control, nombre y algunos otros datos de la clase, ¿no? Bueno, ese es atributo o propiedad. ¿Cuál falta? El método. ¿Qué es un método? ¿Nadie quiere? Método. A ver, por favor. Los métodos representan acciones que puede realizar un objeto. Ejemplo, un objeto automóvil puede tener definidos los métodos motor, arranque, acción y parada. Los métodos se definen al agregar procedimientos a la clase. Gracias. ¿Algún ejemplo? Ya dijiste, ¿verdad? Sí, los métodos son las acciones que hace el objeto. ¿Cuáles serían los métodos de este? Proyectar, prender, apagar, enfocar. Eso. Entonces, los métodos dicen o nos indican la funcionalidad del objeto. ¿Para qué sirve? Y los atributos me dicen qué tiene el objeto. Color blanco, 110 de alimentación, tiene tantos botones. Lo que son datos, que yo puedo almacenar en memoria son datos, esos son las propiedades. Y lo que puede hacer el objeto vienen siendo los métodos. Los métodos no vienen a hacer otra cosa más que las funciones que nosotros conocemos. No sé si se han dado cuenta, yo a veces cuando estoy ahí tecleando y tratando de explicar, a veces se me ha ido la palabra método cuando quiero decir función. Digo, el método, la función. Porque bueno, pues se supone que todavía no veíamos el concepto de método. Pero realmente lo que nosotros vemos como función en la programación estructurada, aquí se convirtió en método. ¿Cuál es una de las características así bien diferentes de la estructurada y del orientado a objetos? Entre muchas otras, pero en cuanto a sintaxis, es que en la programación estructurada los datos y las funciones están por separado. Y aquí no. En programación orientada a objetos, la clase va a tener los datos, que son los atributos, y los métodos, que son las funciones. ¿Sí? Los va a tener junto, en un solo bloque de código. Bueno, eso es más o menos la idea. Como les digo, son cosas que ya hemos estado usando. Tan es así que, por ejemplo, si yo voy a poner aquí una línea de código que hemos usado mucho, como este. A ver si no me marca error aquí, ¿verdad? Es lo bueno, que aquí no me va a marcar error. A ver, esa instrucción. Aquí podemos distinguir algunos elementos. Por ejemplo, ¿dónde podemos encontrar ahí la abstracción? Fíjense, voy a indicar aquí un elemento, primero, lo que es la clase. La clase y luego lo que es el objeto. Ok. Voy a poner aquí como como un acordeón. Esta viene siendo la clase. Scanner, yo siempre la había mencionado como una librería, pero realmente es una clase. Todas lo que hemos usado, Scanner,
random, son clases, ¿sí? Son clases. Y la abstracción aquí, pues alguien la hizo, nosotros no. La abstracción alguien la hizo, el que diseñó esa clase. ¿Sí? Entonces, claro que la diseñó con algún propósito. ¿Cuál es el propósito del escáner? Facilitar la entrada de datos en modo consola, ¿sí? Esa es, o bueno, en general la entrada de datos. Porque las primeras versiones de Java, la entrada de datos en modo consola era un poquito más laboriosa, porque se tenía que usar directamente el system in, y system in tiene un método, ya no voy a decir función, tiene un método que permite leer pero carácter por carácter. Entonces había que hacer varias cosas para juntarlas y leer, por ejemplo, el nombre de una persona o el precio de un producto. Y entonces el escáner nos evita eso. A través de métodos, ya no voy a decir funciones, a través de los métodos nextIn, ahí viene siendo la clase, viene siendo el objeto. Por eso yo les decía, este nombre ustedes le pueden cambiar porque es una variable. Este es el objeto, esta es la clase. Luego, ¿cómo usamos ese escáner? Algo como esto, ¿va? Ponemos, por ejemplo, int, lo voy a poner así, int x es igual a teclado punto nextInt. Así, ¿verdad? Bueno, este nextInt viene siendo un método. Este es un método. ¿Sí? Luego, ¿qué viene siendo el new? Bueno, ese no lo vimos como concepto, pero sí es importante entenderlo. El new, ¿qué implica o qué idea nos da el new? Pues que es algo nuevo, ¿verdad? ¿Nuevo en qué? Es que es un operador para asignar memoria a un nuevo objeto. ¿Sí? Ese es el new. Porque recuerden, ahorita yo acabo de decir que las propiedades o que los objetos vienen siendo más o menos como los datos de la programación estructurada. Entonces, lo que se guarda en memoria no es la clase, es el dato que viene siendo el objeto. Yo también mencionaba mucho el término tipos de dato primitivo. Ya seguido lo digo. ¿Y a qué me refiero con datos primitivos? A los int, a los doble, char, boolean, ¿y cuál falta? El float. Y algunas variantes, ¿no? Esos son los primitivos. ¿Por qué son primitivos? Porque no son objetos. Ya los otros datos, por ejemplo, el teclado es un objeto, no es un tipo primitivo porque obedece o es una instancia de la clase escáner. Y para que nosotros tengamos un objeto en memoria hay que crearlo, y la creación es a través del new. Bueno, ¿qué viene siendo este que está aquí? Bueno, lo voy a poner acá. Método especial para crear el objeto. Viene siendo este. Y lo especial empieza desde que se llama igual que la clase. ¿Sí? Aquí, escáner es una clase. Vean un estándar. Las clases siempre empiezan con mayúscula. Yo también insisto mucho en los estándares, en hacer las cosas de manera uniforme. Eso ayuda mucho a que nos concentremos más en la lógica de lo que tenemos que resolver. Entonces, todas las clases en Java empiezan con mayúscula. Teclado es un objeto. Normalmente los objetos son como variables, o son variables, nada más que son variables de instancia, no son variables primitivas. Entonces, ¿cuál es el estándar? Que sean con minúsculas, y si tiene más de una palabra, cada palabra empezará con mayúscula. Luego, este new es un operador, o sea, es una palabra reservada.
Y vean cómo se llama igual que la clase, pero es un método. Y ese método puede o no recibir parámetros. En este caso sí recibe un parámetro. El parámetro que recibe es el system, es la entrada estándar de Java. O sea, la entrada estándar, si no tuviéramos el escáner, la entrada la tendremos que hacer a través de system in, directamente, con un método que tiene system in. Por cierto, system es una clase, in es un objeto. ¿Sí? Bueno, entonces, siempre vamos a tener, cuando creamos un objeto, este método especial que se llama igual que la clase, donde también hemos creado un objeto. Por ejemplo, cuando decimos random azar es igual a new random, en este caso no me pide algo adicional en este método. Voy a poner aquí la clase, este es el objeto, este es el operador para crear el objeto y este es el método especial para crear el objeto. El método especial se llama igual que la clase y recibe un nombre específico, que luego vamos a ver. Bueno, ¿por qué digo que ya hemos usado mucho esto de los objetos? Aparte de esto, ¿verdad? Voy a abrir la aplicación de ayer. Ok, la voy a abrir. Para identificar por ahí algunos, bueno, vea aplicación matriz visual. Ok, cuando yo digo vamos a agregar un componente, un label, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacemos? De aquí lo arrastramos para acá, ¿verdad? Bueno, si yo agregara 5 labels, ¿cómo se llamarían acá en el frame? JLabel 1, JLabel 2, JLabel 3, hasta el 5. Bueno, label viene siendo la clase y las etiquetas que ya tengo para trabajar vienen siendo los objetos. Cualquier componente que ustedes vean aquí es una clase. ¿Dónde está el encapsulamiento? Pues hay datos internos que yo no conozco del label o del JTable. Hay datos internos que, ¿cómo puedo acceder al JTable? A hacerle algo al JTable a través de métodos. Ahora sí, getRowCount, getColumnCount, todos esos ya no voy a decir que son funciones. Voy a decir que son métodos. ¿Sí? Y en cuanto al código, podemos ver. Ya ven que cuando hay dudas de cómo le puse a los componentes, les digo, váyanse hasta el final del código y aquí vienen cómo le puse a los componentes. Bueno, esto que estamos viendo es la declaración del objeto. Nada más que aquí lo hacen dos partes. Un objeto para que exista debe aplicársele el new. Si no, nada más es un nombre. Por ejemplo, JBoot aleatorios aquí se está definiendo como un nombre o como una referencia. Mientras no tenga el new, ese objeto no ha sido creado. Entonces la pregunta es, ¿en dónde se crean todos esos objetos? Todo lo que ven aquí en rosita o en lila, no sé qué color vean, todos son puros objetos. Y todo lo que ven aquí, JBoot, son puras clases. Pero entonces, ¿en dónde está el new? ¿Dónde se crean esos objetos? En algún lado debe estar el new. Bueno, entonces si nos vamos para acá, lo que pasa es que todo eso lo administra NetBeans. Nos evita esa tarea que antes se tenía que hacer manualmente, pues para que nos concentremos en la aplicación. Arrays viene siendo una clase. Sort es un método de la clase. Es un poquito diferente porque directamente de la clase estoy usando el método. Eso lo vamos a ir viendo. Pero miren, aquí hay un código que de repente nos da lata. De repente nos pone todo ese código y hasta no hayamos cómo quitarlo, ¿verdad? Todo Aquí está creando los objetos. Aquí está el JLabel 2. Es una nueva instancia de esta clase. Aquí es donde, en esta función que se llama, bueno, ya no voy a decir función, en este método que se llama initComponents, ahí es donde está creando los objetos. ¿Y quién manda a llamar ese método? Si nos vamos más arriba, aquí lo manda a llamar. Entonces, cuando se ejecuta la aplicación,
se ejecuta este método y es el que va a crear en tiempo de ejecución todos los componentes. Entonces, todo lo que hemos usado son objetos. El frame, los botones, ¿sí? El teclado, el azar, todos esos son objetos que vienen de una clase, ¿sí? Porque ¿cuántas etiquetas creamos aquí? Bueno, acá se ve mejor. El JLabel es un molde con el cual yo creé 3 objetos, JLabel 1, JLabel 2, JLabel 3, ¿sí? Ok, bueno, entonces ya mañana empezamos con un ejercicio en concreto para ir aplicando todo eso, ¿no? Bueno, pues hoy creo que casi va a ser el único día que no codificamos, ¿eh?